Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión volvemos para los análisis y comentarios de todos los partidos de la NFL en su semana número 6. Mis compañeros y yo vamos a hacerle un breve análisis a todos los partidos. Para empezar, quiero decirles a todos ustedes que van a descansar los Falcons, los Saints, los Jets y los 49ers. Estos equipos descansan y bueno, ahora sí vamos a la acción. Vamos a comentar el partido de los Jaguars contra los Dolphins. Muy bien, compañero John. Quiero que nos digas qué le pasó a los Jaguars la semana pasada y qué le pasó a los Dolphins. Muy bien, los Jaguares vienen de perder contra los Titanes de Tennessee la semana pasada 37-19. Este quarterback Trevor Lawrence acumuló 273 yardas y una intercepción. No supieron estar a la altura de los Titanes y terminaron perdiendo por un marcador abultado. Y de la misma manera, Miami viene de perder contra los Bucaneros de Tampa Bay 45-17. Es horrible lo que le pasó a Miami. Tom Brady, mejor dicho, le pasó por encima con 5 pases de touchdowns, 411 yardas. Su quarterback Jacoby Brissett no lo estaba haciendo mal al principio, pero después estuvieron muy mal a partir del tercer y cuarto cuarto. Ya no supieron qué hacer y Tom Brady les pasó por encima. Entonces, en este encuentro, compañero Trevor, ¿qué se espera? Jaguares Dolphins, ¿qué crees tú? ¿Quién llega más fuerte? Dinos. Bueno, lo que se espera de este partido, al menos de mi parte, es que los Jaguares pierdan porque no están jugando bien, no saben cerrar partidos y Trevor Lawrence siempre le interceptan. Los Jaguares no van a poder con los Delfines. Los Delfines se enfrentaron al campeón y no pudieron, se entiende. Pero ahora se enfrentan a los Jaguares que casi no traen nada. Yo creo que ganan Delfines. ¿Tú qué piensas, señor John? Sí, estoy de acuerdo contigo porque Dolphins al principio no lo hizo mal, pero poco a poco las jugadas, las decisiones, los errores costaron demasiado caro contra los Bucaneros de Tampa Bay. Y yo pienso que para este partido ya habrán ajustado lo necesario para poder sacar el partido contra Jaguares, que bien lo dices, no traen mucho, no traen lo necesario. Van 0-5 y es muy probable que vayan 0-6. A continuación pasaremos al partido entre las Panteras contra los Vikingos de Minnesota. Muy bien, ¿qué pasó la semana pasada, compañero Trevor, con ambas franquicias? Bueno, pues el equipo de Vikingos se enfrentaba a unos Lions que al principio no tenían nada de ofensiva. Poco a poco fueron escalando y lograron de hecho remontar el partido. Los Vikingos ya hasta el final respondieron y se terminaron llevando el partido contra unos salados Lions. Ahora se enfrentan al equipo de Panteras, que ya viene de 2 derrotas consecutivas. Yo la verdad estoy perdiendo la fe por estas Panteras. Se enfrentaron a los Eagles, que al parecer ahora sí tenían defensiva. Sorprendieron con su marcador de 21-18 a unas Panteras que al parecer les cayó mal la derrota contra los Cowboys. Parece que ya están estudiados. Sin embargo, yo creo que Panteras se va a llevar este partido porque tienen más plantel y los Vikingos poco a poco se están desinflando. ¿Tú qué piensas, señor John? Sí, estoy de acuerdo porque los Vikingos vienen de ganar a un equipo de Lions que no es muy fuerte. Le ganaron apenitas. Eso significa que no están bien en cuanto a su equipo. Tienen que mejorar bastante en la ofensiva porque fueron muy limitados. Kirk Cousins fue muy limitado. Y ahora, en este encuentro con las Panteras, que en cierto punto son un equipo explosivo, yo siento también que no les va a alcanzar y va a terminar ganando este partido Panteras por una diferencia, a mi parecer, que de 8 puntos. Muy bien, a continuación hablaremos del partido entre los Cuervos de Baltimore contra los Chargers. El equipo de Chargers demostró dos cosas. Primero, que se va a llevar su división. Y segunda, que no tienen defensiva. Los Browns hicieron lo que quisieron con su defensiva. Les anotaron 42 puntos, pero ojo, ellos anotaron 47 y ganaron su partido. Se enfrentan esta vez a los Ravens, que así como se ven, no traen tanto dinamismo. No hay una manera en que los Ravens puedan competirle al tú por tú contra los Chargers. Yo siento que este partido se lo va a llevar Chargers
porque tienen más plantel, porque Herbert está ahí, es el futuro de la liga. Le va a pelear con todo a Mahomes. ¿Tú qué opinas, señor John? Sí, igual pienso que Chargers es más explosivo en cuanto a su equipo porque su ofensiva está muy fuerte. Tienen a este quarterback Justin Herbert, que es espectacular, tirando pases larguísimos. Y bueno, este encuentro yo pienso también que lo va a ganar Chargers por una diferencia de 10 puntos. Sí, así de explosivo veo a Chargers. Ahora, vamos al siguiente encuentro entre los Colts contra los Tejanos de Houston. A ver, los Tejanos de Houston vienen de perder contra el equipo de los Patriots, que lamentablemente ellos tenían que ganar. O sea, fueron remontados prácticamente porque no supieron defender a la ofensiva pobre que tenían los Patriots. Poco a poco les fueron avanzando y le quitaron el partido. Es que eso no puede pasar. Aún así, yo siento que tienen una esperanza, porque se suponía que los Patriots traían más, ¿no? Sin embargo, ellos cerraron ese encuentro. Ahora, este partido contra los Colts, ¿tú qué piensas, compañero Trevor, que tienen los Colts para que este juego sea equilibrado? Es que los Colts tienen muchísimo para ganar este partido. Tienen un buen mariscal, aunque la gente diga que no. Tienen receptores buenos, corredores buenos. La defensiva queda de ver ahí. Yo siento que los Colts se van a llevar este partido porque hay más nivel ofensivo. Además, los Colts están jugando en un término regular. No sé cómo lo veas, señor John. Bueno, yo pienso que los Tejanos mejoraron. Sí, ¿por qué? Porque vienen, a ver, contra Buffalo perdieron 40-0. Ahora, aquí contra los Patriots, que fue la semana pasada, hicieron algo, pero no supieron cerrar el partido. Bien, siento que han mejorado, pero concuerdo contigo que no van a poder este partido porque tienen un mejor equipo de los Colts. Entonces, aunque yo pienso que va a ganar Colts este encuentro, pienso que será un tanto cerrado porque es divisional. No olvidemos eso, ¿eh? Puede ser clave esto de ya conocerse. Ahora, vámonos al encuentro entre los Washington Football Team contra los Chiefs de Kansas City. Cuéntanos, compañero Trevor, ¿qué pasó la semana pasada con ambas franquicias? A ver, el equipo de Football Team le compitió bastante bien a Santos, pero yo me estoy dando cuenta ya que Taylor Heinicke no es un mariscal de largo plazo, no está haciendo bien las cosas. Ahora, James Winston sufrió mucho para este partido, tuvo errores, sin embargo lograron sacar el partido. Football Team ahora mismo yo siento que ya no tiene la misma defensiva de antes y tampoco la misma ofensiva. Se enfrentan a unos Chiefs que también perdieron, pero perdieron contra unos contendientes para el Super Bowl de este año. Hay que ver eso. Yo siento que Chiefs se va a llevar este partido porque tiene muchísimo más dinamismo que Washington Football Team. Aunque ojo, Chiefs y su defensiva no son nada. Así de triste es la situación de la defensiva de los Chiefs. Más de 30 puntos por partido, eso ya es alarmante. ¿Tú qué piensas, señor John? Pues yo pienso que, aunque Patrick Mahomes sufrió la semana pasada, yo pienso que se va a llevar este encuentro porque su ofensiva no está mal. O sea, sí cometieron errores, pero es que no puedes dejar tirar ahí a este equipo. Tienen a Patrick Mahomes. Yo pienso que su entrenador Andy Reid tendrá que hacer unos ajustes necesarios para que Chiefs, tanto como en ofensiva, no tenga errores, como en defensiva mejoren bastante, porque como lo mencionas, tienen una infinidad de errores que tienen que ajustar. No sé si cambiar algunos jugadores, pero algo tienen que hacer. Muy bien, a continuación hablaremos sobre el encuentro entre los Chicago Bears contra los Green Bay Packers. Bueno, ¿qué pasa con estas dos franquicias? ¿Qué ocurrió la semana pasada con ellos? Bueno, los dos vienen de ganar. Uno en tiempo extra, que fue el equipo de Green Bay Packers, y el otro fácilmente contra el equipo de Raiders. El que se vio mejor fue Chicago, porque Raiders ahora sí que decepcionaron en este encuentro. Y los Packers cerraron de una manera muy crucial contra los Cincinnati Bengals. Entonces, en este encuentro de ambas franquicias, usted, compañero Trevor, ¿qué piensa? ¿Quién cree usted que va a ganar? Yo pienso que este partido se lo va a llevar Chicago. Me impresiona mucho lo que hicieron contra los Raiders, pero su ofensiva no va a ganar este partido. Lo va a ganar su defensiva. Rodgers no va a poder hacer nada. Yo sé que puede sonar un poco descabellado, pero si se ponen a pensar, su defensiva contuvo a Derek Carr
muchísimo tiempo. Solamente 9 puntos pudo hacer. Y se supone que Raiders es uno de los equipos con dinamismo en la liga ahora mismo. Sin embargo, aquí no demostraron nada. Lo maltrataron a Derek Carr. No sé qué piense, señor John, pero yo me quedo con los Chicago Bears. Bien, es muy cierto lo que dices, que Chicago, en cuanto a su defensiva, detuvo muy bien a Derek Carr. Pero no olvidemos la explosividad que tiene este tipo Aaron Rodgers, porque en los últimos partidos nos ha demostrado que él ha podido cerrar encuentros. Y ojo, eso es un gran factor, ¿eh? Así que en este partido yo me inclino del lado, ahora sí que estaré en contra tuya, que lo va a ganar el equipo de Packers. Eso pienso yo. A continuación vamos a analizar el encuentro entre los Lions contra los Bengals. Compañero Trevor, díganos qué pasó la semana pasada con estas dos franquicias. Bueno, por parte de los Lions, yo ya le mencioné que perdieron de una manera otra vez dramática, porque los Lions ahora mismo están perdiendo por goles de campo larguísimos. Uno de 66 yardas, la última que fue contra los Vikingos, o sea, la semana pasada, de 54 yardas. Solamente les quedaba defender 34 segundos y no pudieron. Los Lions están salados, hay que ser sinceros. Los bengalíes dieron muchísima batalla. Este de Joe Burrow debió haber salido del partido, porque nos enteramos que al finalizar ese partido lo llevaron al hospital. Supongo que ya nos darán su reporte médico y si jugará este partido. Yo pienso que podría ganarlo bengalíes si juega Joe Burrow. Si hay una conmoción que le impida participar en este partido, se lo van a llevar los Lions. ¿Tú qué piensas, señor John? Bien, tienes mucha razón en lo que dices, compañero Trevor. Esperemos que Joe Burrow esté de vuelta para este encuentro. Si él está, o sea, Joe Burrow, el quarterback de Bengals, van a ganar este encuentro porque le lucharon al equipo de Packers la semana pasada. Y ellos debieron haber ganado ese partido, pero lamentablemente su pateador erró como 3 goles de campo. O sea, eso no puede pasar. Su equipo depende de él, pero yo no sé si el equipo de Bengals en cuanto a la ofensiva tenga que acercar más yardas a este pateador para que ganen, pues que de plano ya cambien de pateador. Bueno, entonces, si Joe Burrow está, yo pienso que van a ganar los Bengals este encuentro contra los Lions. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente partido, que es entre los Browns contra los Cardinals. Este va a ser el partidazo de la semana 6. Dos franquicias que tienen una ofensiva demasiado explosiva. Los Cardinals vienen invicto a este encuentro, pero los Browns la semana pasada vienen de dar un espectáculo en cuanto a la cantidad de puntos que metieron a los Chargers. ¿Qué va a pasar en este encuentro, señor Trevor? Este partido va a ser un tiroteo tremendo. Como bien lo dices, va a ser el partidazo de la semana, pero se lo van a llevar los Browns. Se acaba el invicto de los Cardinales. Yo veo muchísimo más fuerte a Browns que a los Cardinales, que sufrieron para ganarle a los 49ers sin Jimmy Garoppolo. Noté muchísimas inconsistencias en las jugadas de Murray. En cambio, en las jugadas de Baker Mayfield, que es un poquito más experimentado que Murray, yo creo que se vio más sólido. Hacían las cosas bien, pero ojo, se enfrentaron con los Chargers, que no tienen una defensiva así que digamos, vaya, qué defensiva, ¿no? Sin embargo, ellos están jugando bien. Hay una luz de esperanza de que este equipo pueda llegar a playoffs. Por el otro lado, pues Cardinales va a defender su invicto, pero para mí, al menos, no lo va a conservar en este partido. ¿Tú qué piensas, señor John? Ahora sí, que no estoy de acuerdo con lo que dices que Cardinals va a perder su invicto, porque recordemos lo que pasó la semana pasada contra San Francisco. Sí, que no es un gran equipo, ¿no? Pero me percaté yo que tienen una defensiva muy buena y superior a la de los Browns, que permitieron una tremendísima cantidad de puntos al señor Justin Herbert la semana pasada. Entonces, yo pienso que Cardinals no va a ganar en cuanto a la ofensiva. Yo pienso que su defensiva aquí va a ser la clave en este encuentro. Yo pienso que va a estar muy cerrado, que van a rebasar los dos 25 puntos. Probablemente estoy hablando de 30 en adelante. Pero la defensiva de Cardinals aquí siento que va a ser el factor.
pienso yo entonces que lo va a ganar Cardinals de una manera increíble y conservará su invicto. Bueno, a continuación hablaremos el encuentro entre los Broncos de Denver contra los Raiders de Las Vegas. Bien, Broncos viene de perder la semana pasada contra el equipo de Roethlisberger, o sea, los Pittsburgh Steelers. Jugaron un partido regular, pero no les alcanzó porque gran parte del tiempo no pudieron frenar lo suficiente la ofensiva de Pittsburgh. Y entonces eso fue historia porque no les alcanzó, perdieron el encuentro. Y bueno, deben mejorar mucho en ambos departamentos, ofensiva y defensiva. Ahora, compañero Trevor, ¿qué pasó con los Raiders de Las Vegas la semana pasada? Los Raiders de Las Vegas pues perdieron contra los Osos de Chicago, quienes no les dejaron hacer nada. 20-9 fue el marcador. 9 puntos nada más anotó el señor Derek Carr, que se había visto muy bien en anteriores semanas. Pero a pesar de eso, yo me quedo con los Raiders. Se ven un poquitito más fuertes que los Broncos. No sé qué pienses tú, señor John. Sí, puede ser que Raiders sea un poco mejor que Broncos, pero yo pienso que este encuentro lo va a ganar Broncos, porque su equipo, pienso yo que está en mejoría, aunque es ciertamente, como lo dijo mi compañero Trevor, un poquito más fuerte Raiders, a pesar de que viene de perder. Bueno, con todo esto que ya les mencionábamos antes, nunca contamos con una noticia que se diera la noche de ayer durante el partido de los Colts contra los Ravens. La noticia fue que Jon Gruden presentó su renuncia luego de que investigadores mostraron presuntos correos en donde Gruden usaba lenguaje misógino y homofóbico durante varios años para burlarse de gente en la liga. Su renuncia aparentemente va a afectar mucho al equipo de los Raiders, ya que este entrenador, a pesar de sus polémicas, estaba llevando al equipo hacia buen rumbo, pero poco a poco empezaban a bajar de nivel. Sin embargo, había esperanza de que los Raiders se levantaran, pero ahora no tienen head coach. ¿Contratarán a alguien nuevo? O no sé qué vaya a pasar con el asunto de head coach en los Raiders, pero siento que va a influir muchísimo en su rendimiento. Derek Carr estaba teniendo buenos números. Ahora, sin el apoyo de Gruden, no sé qué vaya a pasar con los Raiders, pero esa noticia es muy importante. Puede marcar diferentes rumbos en la actualidad de los Raiders. Ahora, vámonos a otro partido. A continuación, hablaremos el partido entre los Titanes de Tennessee contra los Buffalo Bills. Bien, los Titanes de Tennessee vienen de ganarle a Jacksonville 37-19. Para Titanes hubo una gran mejoría, porque un partido antes de esto último perdieron contra Jets. Yo también creí que perderían pero se recuperaron, tomaron buenas decisiones, ajustaron bien, y Jaguares sigue siendo Jaguares. Y bueno, compañero Trevor, dinos qué pasó la semana pasada con el equipo de Buffalo Bills. Buffalo aplastó a los Kansas City Chiefs. Su ofensiva dio un recital, aunque claro, no recibieron 20 puntos. Sin embargo, toda la gente se esperaba que los Chiefs superaran esos 20 puntos, porque llegaban muy explosivos. Sin embargo, los Bills hicieron un trabajo extraordinario. Su ofensiva también jugó bien. Se enfrentan contra los Titanes, que prácticamente se midieron ante unos muertos, porque los Jaguars ya están muertos. Ya no siento que vayan a despertar. Podrán ganar uno que otro partido, pero este año ya no. Prácticamente estarán jugando para ver qué número de draft les toca y así reforzarse más la campaña que viene. Lamentablemente para los Jaguars, ¿no? Yo siento que este partido Buffalo lo va a ganar con un golpe en la mesa de autoridad. Le va a ganar a los Titanes por un amplio marcador, quiero pensar. ¿Tú cómo ves, señor John, el partido del lunes por la noche? Muy bien, sí, este encuentro será el lunes por la noche. Sí, pienso igual que tú, lo va a ganar Bills. Esperemos que no sea por paliza, porque tienen una ofensiva demasiado explosiva. Y bueno, esperemos que Titanes por lo menos pueda defenderse y no dejar que les pasen por encima absolutamente. Así que yo también me inclino, al igual que mi compañero Trevor, que lo va a ganar Bills por un marcador muy amplio.
Muy bien, ahora cedo los micrófonos a mi compañero Manning para que nos dé su punto de vista de otros partidos. El hábitat del NFL se incendia. Hola amigos, les habla Manning. Un gusto estar nuevamente analizando con ustedes los próximos partidos que se disputarán en la jornada 6. Por supuesto que no nos podemos perder cada uno de los siguientes encuentros, ya que a medida que transcurren las jornadas, todos los equipos del NFL saben que no hay mañana, y ahora mismo deben tomar medidas para buscar el reemplazo de sus jugadores lesionados, o deben revertir de inmediato el efecto negativo de la derrota recibida. En otras palabras, empezar a ajustar sus estrategias para alcanzar la meta de los playoffs. Esperando que esta edición sea de su agrado, entramos en el fondo de los análisis. Voy a empezar primeramente con el duelo entre los acereros de Pittsburgh contra los halcones marinos de Seattle. Me parece que este juego va a estar muy reñido, principalmente porque ambos equipos están pasando por problemas críticos que inciden directamente en el desempeño de su equipo. En el caso de los Steelers, ya lo hemos mencionado, ya no es el equipo que todo aficionado de Pittsburgh desea ir a ver. Yo creo que es el momento de cambiar a Roethlisberger y empezar a probar con un novato, ya que su desempeño en el terreno de juego perdió toda efectividad. Los Steelers vienen de ganarle a los Broncos de Denver, por supuesto que no con claridad, simplemente se limitaron a aprovechar los errores de un equipo con pocas opciones aéreas y con una pobre productividad. Por su parte, los halcones marinos, mal y de malas, vienen de recibir una dolorosa derrota de parte de los Carneros de Los Ángeles, primeramente por ser de la misma división, y la segunda y más frustrante fue la lesión en el dedo medio de Russell Wilson, quien no pudo terminar el juego contra Los Ángeles, y al mismo tiempo fue sustituido por Geno Smith. Como ven amigos, la ausencia de un mariscal de campo de la talla de Russell Wilson es muchas veces determinante en el éxito del equipo. Mi pronóstico para este partido es Halcones Marinos 28, Pittsburgh 17. En el encuentro entre los Vaqueros de Dallas contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, no encuentro muchos argumentos para decir que los Patriotas puedan hacerle frente a un equipo de los Vaqueros que vienen de aplastar por 44-20 a los Gigantes de Nueva York, en donde los Vaqueros exhibieron nuevamente su gran poderío para colocarse como líder de su división en la Conferencia Nacional. Sin embargo, tendremos que resaltar el trabajo que realiza Bill Belichick con los Patriotas, ya que hasta el momento han limitado al oponente hasta el grado de no recibir muchos puntos, con excepción del juego contra los Santos. Asimismo, el mariscal de campo, Mac Jones, está teniendo una buena temporada como novato, y cada semana mejora, pero haría falta preguntarle si Bill Belichick ve a los Vaqueros como invencibles. Mi pronóstico amigos es Vaqueros 35, Patriotas 26. Para el juego entre los Gigantes de Nueva York contra los Carneros de Los Ángeles, me parece que este duelo se lo llevan los Carneros. Los Carneros tienen una buena defensiva y una ofensiva muy precisa de la mano de Matt Stafford, y solamente un enemigo de su misma división les ha pegado una humillante derrota, los Arizona Cardinals. Los Gigantes en cambio difícilmente tendrán la posibilidad de festejar en casa, pues vienen de ser vapuleados por los Vaqueros en una tarde difícil de olvidar, ya que sumado a la derrota fueron lesionados en el juego su corredor estelar Saquon Barkley y su mariscal de campo Daniel Jones por aparente conmoción cerebral. Mike Lennon sustituye a Jones en la ofensiva para los Gigantes, sin embargo los Gigantes no pudieron hacer nada para alcanzar en el marcador a los Vaqueros. Mi pronóstico para este partido es Carneros 32, Gigantes 21. Bueno, por si a ustedes les gusta apostar y están en este mundo, pues aquí está lo que dicen Las Vegas. Muy bien amigos, estos han sido los partidos que hemos analizado. Esperamos que haya sido de su agrado este vídeo. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos sus amigos aficionados de la NFL. Muy bien, hasta aquí termina el video de hoy. A nombre de todos mis compañeros, yo me despido. Hasta la próxima.